Hola a todos y bienvenidos a entendiendoeluniverso.org. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con este tiempo de fiesta que estamos teniendo de Pascua y Panes Ácimos. Y es una pregunta que me han hecho algunas personas sobre el significado de lo que vamos a encontrar en el pasaje de el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos del 26 al 59, sobre la carne y la sangre del Mesías. Y ese es el título que lleva este video. Así que aprovechando esta temporada de fiestas, decidí hacer este video para responder a las interrogantes de la carne y la sangre de Cristo, por lo que el estudio central es precisamente lo que vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 26 y 59. Lo voy a leer en esta versión del griego y dice de la siguiente manera, versículo 26. Respondióles Jesús y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios marcó con su sello. Dijéronle entonces: ¿qué haremos para obrar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Dijéronle: ¿qué señal haces tú para que viéndola te creamos? ¿Qué obra harás? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Díjoles Jesús: en verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. 34. Dijéronle entonces: Señor, siempre danos de ese pan. Díjoles Jesús: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed jamás. Pero yo os lo dije, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echo fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado no pierda nada de ellos, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que lo resucite yo en el último día. Entonces los judíos murmuraban de Él porque había dicho: yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús hijo de José, cuyos padres y madre conocemos? Como dice ahora, ¿del cielo he bajado? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. No es que al Padre lo haya visto alguno, sino aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que uno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Si uno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Díjoles Jesús: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que del cielo bajó, no como el que comieron vuestros padres y murieron.
El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. Este pasaje, como podemos observar, es largo, pero está rico en símbolos y significado para todos nosotros. Y hay que ver algunos aspectos para ir puntualizando lo que nos quiere decir Jesús. Primeramente, Jesús nos hace reflexionar sobre que las personas lo seguían por las cuestiones materiales, por el alimento que comían cuando estaban cerca de él, pero ese alimento material nos enseña que hay que trabajar no por ese alimento, sino por aquel alimento que sí permanece para vida. En ese sentido, en nuestra constante preocupación por los bienes materiales, por adquirir propiedades, tener lo último en tecnología, ¿no? Es lo que hace que nos concentremos en obtener bienes materiales y nos olvidemos del sentido espiritual de nuestra alma y que es la que realmente va a perdurar y puede trascender en el universo, en el tiempo. Así, el alimento que nos ofrece Jesús consiste en varios puntos, ¿no? Porque Él les dice el alimento que yo os doy, ¿no? El alimento que Él nos puede ofrecer. Para introducirnos en esta parte, la cuestión que vemos en el pasaje, la interrogante es ¿qué haremos para obrar las obras de Dios? Esa es otra interrogante que hay también en el pasaje. Y la respuesta que da Jesús es creer en el que Él envió. Creer en el que Dios ha enviado, o sea, hacía la referencia a Él mismo como el Mesías, pero surge la siguiente pregunta, ¿y en qué consiste creer? Creer en el que Él envió, porque el resultado está en el siguiente pasaje que vamos a dar lectura, en lo que fue el versículo 40 y nos brincamos al 47. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que lo resucite yo en el último día. 47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Creer no solo es como muchos grupos lo interpretan. Solamente cree en Jesús como tu Salvador y por la gracia vas a ser salvo y ya, es todo lo que hay que hacer y sigue viviendo tu vida. No, vamos a ver lo que es realmente creer. Y precisamente el mismo apóstol Juan, pero en su primera carta, nos explica muy bien esta parte, capítulo 5, versículos del 1 al 4, y dicen de la siguiente manera: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que hizo nacer, ama al que ha nacido de ese. En esto adquirimos conocimiento de que estamos amando a los engendrados de Dios, cuando estamos amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. Pues esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos. Y sin embargo, sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, primeramente, todo el que cree, ¿no? Dice el versículo 1, que Jesús es el Cristo, es el ungido, que ha nacido de Dios, y todo el que ama al que hizo nacer, o sea, todo el que ama a Dios, ama al que ha nacido de ese, o sea, de Dios, es decir, el Mesías. Eso es creer primeramente, reconocer a Jesús, pero no solo eso, vemos en el versículo 2. En esto adquirimos conocimiento de que estamos amando a los engendrados de Dios, cuando estamos amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. ¿Qué es creer? Amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Y esa es la traducción de nuestra fe. Creer y obrar, ¿no? Tener fe es esa parte. Y esto vemos que encaja perfectamente. Creer no solo es reconocer, sino que también es amar a Dios, amar al que Él envió, que es el Mesías. Y la manifestación de ese amor no solo es creer
que Dios existe y que el Mesías vino, sino es cumplir los mandamientos, observar la ley de Dios. Entonces esto es lo que tenemos que ir pensando. Creer no solo es reconocer, es también manifestarlo a través de los actos que son acordes a la observancia de la ley. Entonces volvamos al versículo 27 de capítulo 6 de Juan, porque dice, ¿cuál es el alimento que Jesús nos ofrece? Porque es lo que estábamos leyendo. Incluso lo cuestionaron las personas sobre qué señal haces tú para que viéndola te creamos, qué obra harás. Versículos 30 al 33. Hablan de 2 panes que Dios ha concedido a su pueblo. El pan del cielo les dio a comer, es decir, el maná primeramente, y ahora Jesús, que es el pan de vida y que desciende también del cielo. Y dice, bajó del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, es decir, Dios. Y esta idea la vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, pero recuerden que habla de 2 panes. Versículo 48 al 51. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que uno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Si uno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne por la vida del mundo. Voy a brincar al versículo 53. Díjoles Jesús, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí. Este es el pan que del cielo baja, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Vemos cómo hace énfasis por 2 ocasiones sobre el pan, el maná, donde las personas que lo tomaron al final han muerto, y cómo él, refiriéndose al pan de vida, que es Jesús mismo, dice, el que coma este pan no va a morir, puede tener vida eterna. Entonces tenemos que ir puntualizando, debemos tomar en cuenta que cuando sucede este pasaje de Juan capítulo 6, Jesús aún no establecía los nuevos símbolos que iban a hacer una transición en la Pascua, por lo que era totalmente incomprensible para las personas lo que estaba diciendo, porque no lo podían visualizar, porque todavía no llegaba el momento en el que Jesús, al celebrar la Pascua previa a su muerte, hace esa transición e ingresa nuevos símbolos, donde precisamente vamos a recordar algunos aspectos de la transición de Pascua, que es Mateo capítulo 26, versículos 26 al 30. Y mientras comían ellos, tomó Jesús pan y pronunciaba la bendición, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó un cáliz y habiendo dado gracias lo dio a ellos diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre de la alianza, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Digo pues a vosotros, no beberá desde ahora de este producto de la vid hasta el día que cuando lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Aquí vemos cómo Jesús nos empieza a mostrar, y si lo vinculamos con Juan capítulo 6, empieza a tener un sentido inmediato. Obviamente cuando sucedió Juan capítulo 6, pues todavía no había esta transición, y entonces era muy incomprensible lo que estaba diciendo, ¿no? Parecía una locura lo que Jesús estaba expresando. Pero vamos a ver cómo también en Lucas
pues digamos la historia paralela, pero en el Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículos 19 y 20 habla también de este momento. Y habiendo tomado un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en mi memoria. Y el cáliz de igual manera, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que por vosotros es derramada. Esto, bueno, también lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 14 versículos 22 al 25 y también Juan capítulo 13 versículos del 1 al 15. Que más adelante en otro video quiero tener la oportunidad de explicar el tema del lavatorio de los pies, porque hay mucha confusión también sobre esta parte que se celebra en Pascua del lavatorio de los pies, pero bueno, será en un video posterior. Solo les doy la referencia para que lo puedan leer en sus casas. Así que con la ayuda de las lecturas de los evangelios vamos a entender que comer la carne, el cuerpo y la sangre en el vino, y por el otro lado el cuerpo en el panásimo, la sangre todo este conjunto es el claro símbolo de la transición de la Pascua, dado que comer el pan y el vino representa comer la carne y beber la sangre de el Mesías, de Cristo, justo como lo leímos en el capítulo 6 de Juan. Y esto debe de convertirse en un compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios, como vimos en Juan capítulo 6 versículos 56-57, y también de dar el reconocimiento de Jesús como el Mesías. Vamos a darle lectura. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí. Entonces esto es una unidad completa. Jesús vive en el Padre, y los que vivimos en Jesús vivimos en Jesús mismo, pero al mismo tiempo en el Padre. Por eso somos engendrados de Dios al final. Y cuando nos lleguemos a transformar o a resucitar para el milenio, entonces ya es que nos dio a luz y nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Pero es hasta ese momento en el que logramos dar ese último paso. Ahorita somos engendrados, tenemos esa inspiración divina que nos hace ser mejores personas y tener una vida comprometida con Dios. Pero eso no quiere decir que hoy podamos decir que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso será hasta el final, cuando realmente nos convirtamos en seres espirituales dignos de ser llamados hijos de Dios. Hoy no podemos tener la certeza o la seguridad de decir yo soy un hijo de Dios, porque simplemente estamos en esta carne imperfecta, con errores, con codicias, con muchas cosas que hay que trabajar espiritualmente. El discípulo Pablo también lo confirma todo esto en el pasaje de primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 31. Y dice de la siguiente manera: pues yo recibí del Señor lo mismo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en mi memoria. Asimismo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cuantas veces beberéis en mi memoria, porque cuantas veces coméis este pan y bebéis el cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por consiguiente, el que comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese uno a sí mismo, y así como del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no apreciando el cuerpo. Por esto hay entre vosotros muchos enfermos, achacosos, y mueren bastantes.
que si a nosotros mismos bien nos juzgáramos, no seríamos juzgados, aunque si somos juzgados por el Señor nos corregimos a fin de que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que también resalta que es la carne, el cuerpo, el pan ácimo y el vino, la sangre, en esta transición de Pascua. Y no solo eso, nos recomienda: no bebas indignamente ni comas indignamente, porque serás reo, porque serás condenado. Pero esto hay que tener cuidado. Al final todos cometemos errores día con día, y también de alguna manera pues estamos siempre inmersos en esa lucha del bien contra el mal. Y el tema aquí es que tengamos siempre esta delicadeza de vivir con un compromiso con Dios. Es confirmar, llegar a cada Pascua es confirmar un pacto que tenemos con Dios respecto de cómo vivimos nuestra vida. ¿Vivimos con compromiso o no vivimos con compromiso? Y si no vivimos con compromiso, pues entonces mejor, dice: ay de ti si lo comes indignamente. El que comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Si no vives comprometido, mejor no la tomes indignamente. Y si vives comprometido, recuerda que cada año te presentas delante de Dios precisamente para confirmar ese pacto, de vivir de una manera comprometida. Hasta este punto estimo necesario que también recordemos un texto sobre la Pascua y los panes ácimos para poder complementar las ideas que estamos tomando. Levítico 23, versículos del 5 y el 6 dicen de la siguiente manera: en el primer mes, en el día 14 del mes, al atardecer, Pesaj para el Eterno será. En el día 15 de este mes, festividad de los panes ácimos para el Eterno, 7 días panes ácimos comerás. Entonces podemos decir que aquí hay dos aspectos que también están relacionados con el cuerpo de Cristo. Podemos decir que la Pascua y los panes ácimos están directamente vinculados. Por un lado, el pan ácimo en Pascua representa ese sacrificio, la carne de Jesús. Lo vimos en los pasajes anteriores. Ese sacrificio que fue entregado para la remisión de los pecados. Por el otro, el pan ácimo de la festividad de panes ácimos. Se trata precisamente de quitar la levadura de nosotros, es decir, limpiarnos del pecado, de nuestros errores que vamos cometiendo. Tenemos que ir haciendo esa limpieza cada año y tener una buena conciencia que nos lleve a no pecar, ese compromiso del que hablo, y convertirnos en panes ácimos agradables a Dios. En consecuencia, podríamos decir que nuestro pan ejemplo, nuestro pan perfecto ácimo, es Jesús mismo, que sin levadura, sin pecado, Él mostró durante su vida, ¿no? Es ser limpio totalmente, y es a lo que podemos aspirar. Tenemos que entender que el pan ácimo se empieza a comer desde Pascua. Desde el 14 de Nisan realmente estamos comiendo panes ácimos. Viene la festividad de panes ácimos por 7 días más. Comemos ese pan ácimo. Pero es muy importante dar ese reconocimiento. El perfecto pan ácimo que representa el cuerpo de Cristo en Pascua y que es el sacrificio al mismo tiempo, y que sin él no podemos acceder a la vida, es al mismo tiempo nuestro ejemplo para los siguientes días de panes ácimos, porque en los 7 días de panes ácimos tenemos que nosotros limpiar y purificar año con año nuestros errores. Tenemos que ir siendo mejores año con año, y en estos días de panes ácimos tenemos que ir mejorando alguna cualidad negativa, algún aspecto que queremos combatir, queremos cambiar, para que el siguiente año ya no tenemos esa imperfección y trabajamos otra
Pero cada momento de nuestra vida es ese compromiso que sellamos cada Pascua con Dios. Y entonces tenemos que ser mejores durante todo el año y llegar a confirmar nuestro pacto con Dios en la siguiente Pascua. Entonces nuestro pan ácimo perfecto, nuestro ejemplo a seguir es el pan ácimo representado en el cuerpo de el Mesías, y nosotros somos el pan ácimo de los siguientes 7 días de panes ácimos, donde tenemos que limpiarnos de toda levadura, de todo pecado, de todo aquello que nos hace ser imperfectos. También debemos entender que el pasaje que nos explica Jesús en el Evangelio según San Juan, que leímos Juan 6, sobre el maná, representa ese sacrificio imperfecto de la ley, y hasta que viene Jesús el sacrificio es perfecto. El maná representa entonces la imperfección contra el pan de vida que es Jesús, la perfección, el pan vivo que baja del cielo. ¿Por qué? Porque sabemos en la historia y en las transformaciones que ha habido, o transiciones más correctamente, es que la ley del sacerdocio y del sacrificio se volvió totalmente imperfecta en la historia, y por eso Jesús hace 2 veces el hincapié de que sí, ese maná que comieron sus padres, pero que están muertos, porque era también ese símbolo de sacrificio que vemos del cuerpo de Cristo en Pascua, la misma ley del sacrificio que está representada en el maná, en el desierto. Entonces fue imperfecto ese sacrificio, y cuando viene Jesús y muere, entonces se convierte en perfección todo. La ley del sacrificio y la ley sacerdotal se convierte en Jesús, o se representa en Jesús de una manera perfecta. Por eso en ese pasaje de Juan 6 es muy evidente por qué Jesús hace esa similitud entre los 2 panes. Al final los 2 panes fueron proporcionados por Dios, pero él dice, y sus padres están muertos, y el que coma de mi carne, de mi cuerpo, no va a morir. Vemos esa conversión perfecta que vino a hacer Jesús. Tenemos muy claro todo esto en Hebreos 10, versículos del 1 al 31. Y bueno, voy a dar tal vez lectura a una parte. Y también en Hebreos 7, que habla precisamente de el sumo sacerdote perfecto que viene a ser Jesús. Y en Hebreos 10, que habla de la perfección ahora del sacrificio de Jesús contra lo que fue la ley. Vamos a dar lectura rápidamente para algunos versículos. Hebreos 10, versículo 1. Lo recomendable es que lean del 1 al 31, pero vamos a dar lectura a algunos versículos. Pues teniendo la ley una sombra de los futuros bienes, no la misma imagen de las cosas, jamás puede, con los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, jamás pueden hacer perfectos a los que se acercan, ya que de lo contrario, no habrían dejado de ofrecer por no tener ya ninguna conciencia de pecados los que rendían este culto una vez purificados. Pero con ellos el recuerdo de los pecados se renueva año tras año. Imposible es, en efecto, que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me has adaptado. Está empezando a hablar de Jesús. Holocaustos y sacrificios por los pecados no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy yo, al comienzo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Más arriba dice, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, lo cual se ofrece conforme a la ley. Entonces ha dicho, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, suprime lo primero para establecer lo segundo, por la cual voluntad somos santificados mediante la oblación del cuerpo de Jesucristo de una vez para siempre. Como vemos,
Aquí está precisamente esa situación paralela de lo que fue la ley que se encuentra representada en el maná y lo que es actualmente el sacrificio, el panásimo de Pascua, el cuerpo de Cristo y la perfección de su sacrificio. Está muy claro ahí. Ahora vamos a pasar a Hebreos capítulo 7 y también voy a dar lectura a algunas partes. Vamos a dar lectura primero al 11. Por eso, si la perfección realmente fuera mediante el sacerdocio levítico, porque con este como rasgo se dio a la ley y al pueblo, ¿qué necesidad habría todavía de que se levantara otro sacerdote a la manera de Melquisedec y del que no se dijera que es a la manera de Aarón? Porque ya que se está cambiando el sacerdocio por necesidad, llega a haber también un cambio de la ley, porque el hombre respecto de quien se dice estas cosas ha sido miembro de otra tribu de la cual nadie ha atendido a los deberes del altar, porque muy patente es que nuestro Señor ha provenido de Judá, de la cual tribu nada habló Moisés respecto a sacerdotes, y es aún más abundante claro que con semejanza a Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha venido a hacerlo no según la ley de un mandamiento que dependa de la carne, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se dice en testimonio, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Ciertamente, pues ocurre un poner a un lado del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley no llevó nada a la perfección, pero el introducir además una esperanza mejor por sí, por medio de la cual estamos acercándonos a Dios, también hasta el grado que no fue sin firme juramento. Entonces vamos a ver ahora a 22, hasta ese gran grado también Jesús ha venido a ser el que es dado en fianza de un pacto mejor. Además, muchos tuvieron que llegar a ser sacerdotes por sucesión porque la muerte les impedía continuar como tales. Pero él, por cuanto continúa vivo para siempre, tiene un sacerdocio sin sucesores. Por consiguiente, él también puede salvar completamente a los que están acercándose a Dios mediante él, porque siempre está vivo para abogar por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos era apropiado, leal, sin engaño, incontaminado, separado de los pecadores y llegado a ser más alto que los cielos. Él no tiene que ofrecer sacrificios diariamente como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley nombra sumos sacerdotes a hombres que tienen debilidad, pero la palabra del firme juramento que vino después de la ley nombra a un hijo que es perfeccionado para siempre. Vemos claramente esa transición. Jesús ya sabía todo este contexto, por eso cuando habla en Juan 6 y cuando conocemos todo lo que vendría después, nos es más comprensible. Pero a las personas que les estaba diciendo, en ese momento les trataba de explicar, era totalmente una locura lo que les estaba diciendo. Pero estamos viendo cómo todo está vinculado, todo está ligado y nos lleva a estos puntos finos y exactos de la palabra de Dios. Es importante entender lo que nos dice el mismo Juan también en la primera epístola y estuvimos leyendo algunos pasajes, pero ahora vamos a ver capítulo 2, versículos 1 al 17, sería como la lectura adecuada, completa para que ustedes la hagan, pero en este caso voy a leer del 1 al 6. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Y no obstante, si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante para con el Padre, a Jesucristo, uno que es justo. Y Él es un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en eso tenemos el conocimiento de que hemos llegado a conocerlo, a saber si continuamos observando sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerlo y sin embargo no está observando sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero cualquiera que sí observa su palabra, verdaderamente esta persona está en el amor a Dios y ha sido perfeccionado. En esto tenemos el conocimiento de que estamos en unión con Él.
el que dice que permanece en unión con Él está obligado él mismo también a seguir andando así como anduvo aquel. Estamos viendo y confirmando justo lo que estábamos platicando al inicio de lo que es creer. Aquí vemos es amar a Dios, observar sus mandamientos, guardar sus mandamientos. Si dices que estás en Él y permaneces en Él, debes de guardar sus mandamientos, cumplir su ley y estar siempre estudiando y concentrándose en cómo mejorar nuestra vida cumpliendo la ley de Dios. Juan lo explica muy bien, muy bien. Así entendemos pues que la Pascua y panes ácimos tienen una relación muy estrecha. En ambas festividades, como lo mencioné, se come el pan sin levadura, el pan ácimo. Y nuestro pan ácimo es justamente Cristo, quien mediante su ejemplo de lo que tenemos que hacer para tener vida, también es entendido y explicado por el mismo apóstol Pablo. Y vamos a dar lectura ya a dos pasajes de Corintios y Gálatas. Estoy queriendo abreviar, pero les voy a dar el pasaje completo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13, que dice de la siguiente manera. Bueno, el contexto lo voy a brincar un poco. El contexto es que les está llamando la atención sobre pues inmoralidad sexual, como lo podemos leer en los primeros versículos. Y llega al versículo 8 y dice, bueno, voy a leer desde el versículo 6 en adelante. No es exactamente la razón de su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Quiten la levadura vieja para que sean una masa nueva, según estén libres de fermento, porque en realidad Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificada. Por consiguiente, guardemos la fiesta no con la levadura vieja ni con levadura de maldad e iniquidad, sino con tortas no fermentadas de sinceridad y de verdad. Es decir, que aquí vamos a dar lectura ahora a Gálatas 5, versículos del 1 al 10, sería el texto completo, pero vemos aquí claramente cómo el escritor aborda un tema claramente definido. La enseñanza en el fondo es precisamente el quitarse ese pecado de nuestras vidas. Cada vez que llega una fiesta de Pascua y se junta con la fiesta de Ácimos, debemos estar preparados para renovar nuestro compromiso. Y durante la fiesta de Ácimos podemos trabajar en un defecto de carácter o cualidad negativa que tengamos que erradicar y trabajar duro esos días con eso, ¿no? Y entonces cada año vamos siendo mejores personas. Ese es el compromiso. Y aquí, si bien el contexto está hablando de inmoralidad de carácter sexual, estamos viendo que aterriza para seguir dando unos consejos. Versículo 10 de 1 Corintios 5, no queriendo decir enteramente con los fornicadores de este mundo, personas dominadas por la avidez y los que practican extorsión o idólatras de otro modo, ustedes realmente tendrían que salirse del mundo. Pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador o persona dominada por la avidez o idolatría, injuriador o borracho o que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre, ¿no? Pues que tengan yo que ver con juzgar a los demás afuera, no juzgan ustedes a los de adentro, mientras Dios juzga a los de afuera, remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. Entonces vemos que sí, empieza con un tema que era urgente, pero después amplía el consejo no solo a ese tema, ¿no? Por eso nosotros tenemos que entender y extraer ese conocimiento, y curiosamente nos pone el ejemplo justo de la levadura y lo vincula con el tema del pan ácimo, ¿no? Y vamos a ver ahora en Gálatas, es del 1 al 26 para ustedes que lo lean completo, y yo voy a dar lectura del 1 al 10. Para tal libertad Cristo nos libertó. Por lo tanto, estén firmes y no se dejen restringir otra vez en un yugo de esclavitud. Vean, yo, Pablo, les estoy diciendo que si ustedes se circuncidan, Cristo no les será de ningún provecho. Además, de nuevo doy testimonio a todo hombre que se circuncida de que está obligado a ejecutar toda la ley.
Quedan separados de Cristo quienes quiera que sean ustedes los que tratan de ser declarados justos por medio de la ley. Han caído de la bondad inmerecida de Él. En cuanto a nosotros, por espíritu estamos aguardando con intenso anhelo la esperada justicia como resultado de fe. Porque tocante a Cristo Jesús, ni la circuncisión es de valor alguno, ni lo es la incircuncisión, sino la fe que opera mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les causó estorbo para que no siguieran obedeciendo la verdad? Esta clase de persuasión no procede de aquel que nos llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Respecto a ustedes que están en unión con el Señor, tengo confianza en que no llegarán a pensar de otro modo, pero el que les está causando dificultades llevará su juicio sin importar quién sea. Tenemos otro ejemplo nuevamente, pero ahora está hablando de aquellos que promovían la circuncisión para los que no estaban circuncidados, y entonces les hace la reflexión. Pero el punto que quiero resaltar, porque es nuestro tema, es el versículo 9, donde nuevamente utiliza un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Tanto en Corintios 5 como en Gálatas 5, él aborda ese punto al que quiere llegar, la levadura. El pecado, la mala conducta hace que todos los demás, como una masa, también cometan más errores. Por eso se procura de una manera u otra mantener cuidado de todo el rebaño. ¿Por qué? Porque si no tenemos estas dificultades, un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, esto es lo que quiero explicarles, ¿no? En conclusión de todo lo que hemos visto. Hay que trabajar por el alimento que permanece para vida. Es el alimento que nos ofrece el Hijo del Hombre. El creer en quien envió Dios consiste en amar a Dios y observar sus mandamientos. Hicimos una comparación del maná y el cuerpo de Cristo, el sacrificio imperfecto y el perfecto, la ley y su transición. Comer la sangre y la carne es el claro símbolo de la Pascua. Comer el pan y el vino representa comer la carne y beber la sangre de Cristo, que se traduce en un compromiso de una vida conforme a la voluntad de Dios y el reconocimiento de Jesús como el Mesías. El pan ácimo en Pascua representa el sacrificio, la carne de Jesús, que fue entregada para la remisión de los pecados. Por el otro, el pan ácimo de la festividad, que lleva el mismo nombre, se trata de nosotros, que debemos quitar la levadura de nuestra vida, limpiarnos de pecado, una buena conciencia que nos lleve a no pecar y convertirnos en panes ácimos, agradables a Dios. Solo quise como que separar algunas ideas porque es mucha información, pero la respuesta pueden repetir el video, detenerlo, ver detalles, ver puntos finos de lo que significa la carne y la sangre del Mesías. Espero que me haya dado a entender. Siento mucho no estar subiendo tantos videos continuamente. Dios mediante espero tener la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, estoy de vuelta y quisiera pues de seguir explicando muchos temas que están pendientes. Pronto estaremos hablando del lavatorio de los pies, también un tema ahí controversial. Viene Pentecostés nuevamente, pero hay otros temas que también vamos a ir abordando y que yo sé que también les debo todavía de otros videos donde los he mencionado. Así que estaremos trabajando en eso. Yo espero estar ya nuevamente pues retomando este proyecto de manera continua y sobre todo pues darme a entender y que sea para edificación de todos nosotros, de todos ustedes, de todos los que van conociendo, de algunos amigos que sé que ven mi canal. Así que les mando un saludo a todos, cuídense mucho y que la paz de Dios esté con todos nosotros. Hasta pronto.